Adelante, maestra, gracias. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy dentro de este diplomado de lógica jurídica electoral que están llevando. Vamos a hablar un poco de la lógica de los derechos, un poco haciendo un repaso, ¿no?, de cómo nacen los derechos que nosotros conocemos como derechos humanos o derechos fundamentales, y específicamente analizando, ¿no?, ese papel de los derechos como límite del ejercicio del poder y como legitimación para la existencia del Estado, ¿no? Es lo que vamos a ver en esta sesión. Yo les invito a participar en cualquier momento, pueden escribir en el chat o abrir el micrófono y pues con gusto hacemos la interacción, porque es lo realmente importante, ¿no?, en estas sesiones. Entonces, para entender un poco la lógica de los derechos, ¿no?, en su papel de legitimadores de la existencia del Estado y de límite para el ejercicio del poder, nos tenemos que retrotraer al momento en el que surgen estas declaraciones de derechos, ¿no? Haciendo ese estudio, ¿no?, de ese panorama del momento en el que surgen los derechos, encontramos que estos nacen principalmente dentro de la edad moderna, dentro de la época moderna, y es donde comienza a hablarse de derechos como límite para el ejercicio del poder. Vamos a hablar principalmente de Inglaterra, Francia y Estados Unidos de América, para entender un poco, ¿no?, las razones por las que se dieron estas declaraciones y las bases filosóficas sobre las cuales se fundamentaban. Vamos a ver si tengo la presentación. Si hacemos un repaso de las primeras declaraciones de derechos, encontramos que el origen de las mismas está en Europa, principalmente en Europa, luego pasan a América, ¿no?, a los Estados Unidos de América, pero vamos a ver que Francia e Inglaterra en este sentido tienen muchísima relevancia en la configuración de los derechos humanos. Al hablar de las declaraciones de derechos, vamos a partir del constitucionalismo inglés, del modelo inglés, porque es aquí donde encontramos los vestigios del reconocimiento de derechos. Y no solamente de eso, sino de una supremacía consuetudinaria que se imponía como límite para la actuación del rey, ¿no? El constitucionalismo británico, siempre lo digo, presenta rasgos muy peculiares, y dentro de estos rasgos peculiares del constitucionalismo británico encontramos la inexistencia de una constitución escrita, de un texto unitario que se llame constitución, ¿no? La constitución inglesa es principalmente una constitución consuetudinaria que ha sido respetada a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo, no tiene una base legal. Todo ello como consecuencia de la idiosincrasia popular que consolidó lo que conocemos como la costumbre social y el respeto por la jurisprudencia, ¿no? Así vemos cómo se va creando esta constitución, esta forma constitucional. Alguien dice similar a la de Israel, sí, también similar a la de Israel, y en cierta medida similar a otras constituciones que nosotros también conocemos y que están en textos escritos, pero no son textos unitarios, ¿no? Como sería el caso de Austria. Austria no tiene un único texto unitario que sea constitución, sino que hay una serie de normas que forman la Constitución. La diferencia con estos países es que en Inglaterra, por ejemplo, no hay una norma escrita, no generalmente se da a través de normas escritas, pero ya existía una supremacía consuetudinaria que se imponía como límite a la actuación del rey
y que tenía como fundamentos principales la propiedad y la libertad. Eran los fundamentos y siguen siendo los fundamentos básicos del sistema. No obstante, pese a que existía, ¿no?, este entendimiento de que hay principios básicos en el sistema, también existieron actuaciones del poder, en este caso del monarca, en contravención con estos límites. En consecuencia, es que surgieron los denominados bills o cartas, pactos, entre el rey y determinados estamentos, y nos retrotraemos antes de la Edad Moderna, porque cuando empezamos a señalar aquí, hablamos 1628, 1689, esa es la Edad Moderna, ¿no? Incluso 1776 podría quedar dentro de la Edad Moderna, 1787, 1791 ya podría considerarse edad contemporánea. Pero en Inglaterra, como existía ese entendimiento, ¿no?, consuetudinario de la supremacía de determinados principios, y podemos llamarlos de alguna manera, sobre la actuación del poder, aún a pesar de esto, el poder actuaba en contravención de estos principios. Entonces, fueron dándose, y esto viene desde la Edad Media, pactos con el rey, con el poder, aunque en ese momento no existía el concepto de poder político. Recordemos que el concepto de poder político surge con los estados modernos, a partir del siglo XVI, XV, XVI, pero sí existía un poder, ¿no? Entonces, ese poder, cuando iba más allá de los principios que se le planteaban consuetudinariamente como límites, vino a ser en cierta medida, o se vino a intentar en cierta medida, a limitarlos a través de determinados pactos que se hacían entre el rey y determinados estamentos, en los cuales el rey reconocía o otorgaba, en ese momento el término era otorgar, algunas libertades. Pero esas libertades no eran derechos como los conocemos hoy día, sino que eran privilegios, prerrogativas, ¿no?, de unos pocos. Esas libertades eran bajo la forma de privilegios estamentarios. Pero es la base fundamental de lo que tenemos hoy día. Así vemos que Inglaterra impone el precedente de las declaraciones de los derechos, que luego van a ser acogidas por las colonias que conforman los Estados Unidos de América. Y de cierta manera lo que pasa en Estados Unidos de América influye también en Francia, ¿no? Es como de ida y vuelta. Europa va hacia América y América vuelve, ¿no?, para Europa con Francia. Inglaterra, los ingleses llevan esto a América del Norte. Cuando se independizan de la metrópoli, se pone en marcha esta maquinaria, ¿no? Y una vez que los franceses ven lo que estaban haciendo en América, también, ¿no?, eso de alguna manera influye en su propia revolución. Esas cartas, estos bills de los ingleses, compartían la finalidad de limitar el poderío del monarca. Entonces, vemos cómo en Inglaterra, en Europa, los derechos nacen como privilegios, principalmente como privilegios medievales. ¿Por qué? Porque desde la Edad Media ya se comenzaban, ¿no?, a fraguar esos pactos entre la nobleza, la iglesia y el monarca. Uno de estos siempre les digo que es la Carta Magna Inglesa de 1215, ¿no? Y es primordialmente el documento esencial del constitucionalismo inglés. Y hasta el día de hoy, a la Carta Magna Inglesa de 1215, que sería la base de todo esto que tenemos aquí, se le considera como el primer documento escrito que viene a limitar el poder, el ejercicio del poder. Sobre eso se podría discutir, porque si nos ponemos a estudiar vamos a encontrar que también en España, en el Reino de Aragón, existían fueros dirigidos específicamente a limitar el poder del monarca, que incluso son anteriores a la Carta Magna de 1215. Pero en general la doctrina ha entendido que es la Magna Carta Libertatum el documento primigenio del constitucionalismo. Documento medieval, ¿no?
Entonces, así vemos cómo se impone esta tendencia, ¿no? A través del modelo británico de mediar en la lucha contra el poderío del monarca a través del reconocimiento de determinados privilegios. A eso debemos sumar, ¿no?, otras medidas que se fueron tomando en el derecho inglés, como fue el fortalecimiento del parlamento. Se quería limitar al monarca, entonces poco a poco se fue creando un parlamentarismo, ¿no? También en esto hay varias tesis, ¿no? De dónde surge el parlamento, de dónde surgen las primeras cortes. Generalmente se acepta que las primeras cortes surgen en Inglaterra, no obstante, hay varios documentos que también demuestran que en España existieron reuniones entre el rey y las cortes, ¿no?, que es el origen del parlamento en la época de la Edad Media. También en España existen documentos en donde se habla de, por ejemplo, las Cortes de León de 1118, en donde el rey Alfonso IX se reúne, ¿no?, con representantes de la nobleza, de la iglesia. Entonces, hay también ahí algún tipo de corriente que nos dice que el Parlamento no solamente se fue fortaleciendo en Inglaterra, sino que hubo otras naciones, en este caso no existían todavía como tal, hoy día sí, pero habían otras experiencias, por ejemplo, se nombra la de las Cortes de León de España, de lo que hoy es España. Pero bueno, el Parlamento, el fortalecimiento del Parlamento fue una forma de debilitar el poder del monarca. Y ahora lo que nos dice esto es que en Inglaterra, y vamos a ver que a diferencia de lo que sucede en Francia, no se hacen construcciones racionales, abstractas, para ir delimitando el poder del monarca. Los ingleses, en el siglo XIII, la Carta Magna es de 1215, no comenzaron a elucubrar, ¿no?, si sus privilegios le pertenecían a ellos o el rey los otorgaba. No comenzaron a hacer razonamientos filosóficos, sino que más bien su actuación fue pragmática. Inglaterra tiene una evolución pragmática que se moldea a partir de la experiencia histórica y que parte de esa necesidad de limitar el poder del monarca. Hay en Inglaterra una continuidad evolutiva que va desde la Carta Magna de 1215 hasta estos textos del siglo XVII. O sea, desde 1215 comienzan a limitar el poder del monarca, reconociendo determinadas libertades. Ahora, ¿de qué va esa Carta Magna, que es el documento originario del constitucionalismo inglés? Lo comentábamos en una clase de hoy en la mañana. Esta Carta Magna o tuvo su origen en las presiones que sufrieron tanto la clase estamentaria de la nobleza cuanto el alto clero por parte del rey Juan Sin Tierra, quien lo que quería era patrocinar una de sus constantes guerras contra Francia. No había dinero en ese momento, la corona inglesa no tenía dinero para patrocinar esta guerra, porque no existía la hacienda pública, todavía no habían estados tales y como los conocemos actualmente. Entonces lo que hacía era pedir préstamos a quienes sí tenían el dinero, ¿no?, la nobleza, el alto clero. Y en una de estas, cuando saben que les van a pedir ese préstamo voluntario, la nobleza, la iglesia le dicen, ok, pero a cambio de que nos reconozcas determinadas libertades. Esas libertades no estaban dirigidas a todo el pueblo inglés. Por eso les digo que no se comienzan a fraguar los derechos tal y como los conocemos actualmente, ¿no?, con esa pretensión de universalidad, que también es súper discutible, sino que en su momento se le reconocen las libertades a determinados privilegios. Eran de unos pocos, ¿no?, en este caso de la nobleza y de la iglesia. No obstante, este texto fue sumamente avanzado. Quizá en ese momento no se dieron cuenta, ¿no?, de lo que estaban, eh, dando al mundo, ¿no?, dando a la historia en este pacto.
que fue algo trascendental, ¿no? Contiene este texto en su artículo 39, está vigente hasta el día de hoy en el derecho inglés, es parte del constitucionalismo inglés, contiene garantías que son las garantías bases que sirven incluso de fundamento a los revolucionarios ingleses en esta parte del Atlántico, ¿no? Para crear los Estados Unidos de América, en esa revolución ante la metrópoli, los colonos ingleses se fundamentan en un texto de 1215, ¿no? La revolución fue a partir de 1776, pero se fundamentan en ese derecho antiguo inglés, ¿no? En ese ancient constitution, como le dicen ellos, en esa constitución antigua inglesa. ¿Qué reconoce la Carta Magna inglesa? Les decía en la mañana, es tal el impacto de este texto que aún a día de hoy a las constituciones les denominamos Carta Magna, ¿no? Y viene de este texto de 1215, en donde Juan Sin Tierra pacta con la nobleza y el alto clero de Inglaterra y entre otras cuestiones reconoce que ningún hombre libre puede ser detenido, encarcelado, privado de sus derechos, de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado, privado de su rango de cualquier forma, ni se iba a usar la fuerza contra él, ni se iba a enviar a otros para que lo hicieran, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino. Entonces, aquí vemos cómo entonces la práctica era detener, encarcelar, privar de la libertad, privar de sus propiedades, desterrar, matar a las personas que se opusieran a cumplir con los mandatos del monarca. En este momento, en 1215, no había una monarquía absoluta en Europa. Lo que había era el sistema feudal, el modo de producción y el modo social, de organización social del feudalismo. Los monarcas no tenían un poder absoluto, pero tenían un poder muy grande porque generalmente el ejército más fuerte, ¿no? Era el ejército del monarca, aunque los señores feudales también podían tener un ejército, el más fuerte era el del monarca. Tenía un poder, ¿por qué? Porque se nota, ¿no? Aquí ese poder lo conocemos nosotros históricamente, ya que su palabra era la ley. El rey, por su propia voluntad, podía mandar a apresar a alguien, podría mandar a privar a alguien de su propiedad, por su propia voluntad, si esa persona se resistía a pagar, por ejemplo, un impuesto que imponía el rey, claro está, podía nombrar a un tribunal ad hoc para que le juzgase. No había ningún tipo de libertades y de garantías. Estas se van reconociendo poco a poco. Aquí en este artículo 39 se da un reconocimiento expreso, porque esto ya era fundamento del derecho inglés, del derecho consuetudinario, pero se reconoce ahora de manera expresa la libertad. Les dije, los fundamentos del derecho inglés son libertad, propiedad. Pues aquí se da un reconocimiento de manera expresa tanto de la libertad individual, que luego vamos a ver que se recoge nuevamente en la Petition of Rights de 1628, previo, y creo que no, después de la Petition of Rights fue el acta de habeas corpus. Eso surge también en el derecho inglés, el habeas corpus, la protección frente a una detención ilegal de una persona, y se traduce esa protección de la libertad individual en la imposibilidad de ser detenido, de ser apresado, de ser exiliado, sin una orden judicial emitida por sus pares, dice el artículo 39 de la Carta Magna, y conforme a las leyes del reino. Esto no existía. Eso en 1215 fue completamente revolucionario. Pensemos, ¿qué es lo más revolucionario que hemos vivido hoy en el constitucionalismo? ¿Qué se nos ocurre que sea lo más revolucionario? Quizá hablar de principialismo, ¿no? Quizá la ponderación, ¿no? Quizá esto pueda ser lo más revolucionario que hayamos vivido en las últimas décadas en materia de constitución, ¿no? O de derecho constitucional, o incluso en México, ¿no? Ese nuevo paradigma de derechos, la aplicación de derechos que están en tratados mediante el principio pro persona, pues esto representa ese artículo 39 para los ingleses una verdadera revolución que quizá no fue tan
tan palpable en ese momento, pero que es tan fuerte que llega incluso a día de hoy. El artículo 39 de la Carta Magna reconoce el juicio por jurados. Eso no existía antes. ¿Por qué? Porque el rey emitía las órdenes, que eran leyes, palabra del rey era ley, y además hacía cumplir su orden. Y ahora lo que le están diciendo es, no, tiene que haber una orden judicial emitida por nuestros pares. Los ingleses no hablan del nombramiento de jueces, sino que dice que sean nuestros pares los que nos juzguen y que sea conforme a las leyes del reino. Estas les digo que son las dos grandes aportaciones de la Carta Magna inglesa, y en gran parte son dos grandes aportaciones del constitucionalismo inglés, ¿no? El juicio por jurados, la judicium parium suorum, que dice aquí, y la lex terrae, ser juzgado conforme a las leyes del rey. La judicium parium suorum, el juicio por jurados, que es lo que existe aún en Estados Unidos de América, ¿no? Prohíbe ser juzgados por tribunales designados por el propio rey. Es más, algunos autores consideran que esta es el antecedente que contribuyó a edificar el debido proceso. El derecho, el proceso sujeto a las garantías, a las debidas garantías, dentro de las cuales está el juez legal predeterminado por la ley, ¿no? Entonces se dice, esta puede ser la base incluso del debido proceso. Y la otra garantía es la ley de la tierra, ser juzgado conforme a la ley de la tierra. ¿Y a qué se refería? Pues al conjunto de costumbres locales que conforman el common law o el derecho común del reino, basado en la tendencia a la protección de la libertad y de la propiedad. Había una garantía de legalidad por la cual toda privación de libertad o de la propiedad solo era posible si había una causa jurídica en el propio derecho consuetudinario. Y es a esto a lo que apelan los colonos ingleses que están en América cuando se independizan de la metrópoli. Lo primero que le dicen a la corona es: nosotros no podemos seguir pagando impuestos. Ahora no era el rey el que se los cobraba, ¿no? Sino al parlamento inglés, porque no es una ley de la tierra. Nos están privando de nuestras propiedades sin una causa jurídica que esté en nuestro propio derecho, porque nosotros no tenemos representantes ante el Parlamento, ¿no? Fue una de las fundamentos o justificaciones que se esgrimen en la revolución de la independencia de los Estados Unidos de América. Pero la corona les respondió diciendo que había un principio de soberanía parlamentaria y que ellos eran ingleses, vivían al otro lado del Atlántico, y que se entendía que esos parlamentarios que estaban en Inglaterra les representaban. Ellos decían, no, porque nosotros no les hemos elegido. No nos representan. La corona les respondió que sí. Y ya sabemos, ¿no? Luego dónde deriva todo esto, ¿no? Deriva en la revolución de independencia. Ya no se pudieron ir por el derecho inglés y se fueron entonces por los postulados que sostenían los franceses. La Carta Magna no solo protege la libertad, la Carta Magna protege también el derecho de propiedad, ¿no? Ahí dice, nadie puede ser privado de sus bienes. Esto es debido a los impuestos exorbitantes que la corona imponía. Fíjense, en este tiempo de la corona, en el tiempo de la revolución de los Estados Unidos, era el Parlamento, y muchas veces esos impuestos se traducían en la privación de bienes. Quedan protegidos entonces. Hoy se intenta dejar protegidos porque esto no se aplica en la práctica, ¿no? Se firma por el rey, pero el rey no cumple. El rey muere en una guerra con Francia y su hijo vuelve a firmar la Carta Magna y vuelve a no cumplirlo. Tienen que pasar casi 5 siglos para que vuelvan los ingleses a decirle, y ahora no los ingleses en estamento, sino el parlamento inglés a decirle al monarca, oye, desde 1215 tus ancestros se comprometieron a esto y no lo han cumplido. Pero claro, en los albores del siglo XIII se ponen sobre la mesa la protección o la pretensión de proteger dos derechos que han promovido las mayores luchas de reivindicación
que son la libertad y la propiedad. ¿Por qué no se protegen? Porque lo que no previeron los ingleses, y es que hay que revisar la Carta Magna, no lo vamos a encontrar. En una primera versión se lo hicieron, pero posteriormente esto lo quitan del texto. Era un mecanismo de garantía. ¿Cómo iban a asegurar que el rey iba a cumplir con su palabra? El rey reconocía estas libertades, ¿no? Principalmente en el artículo 39. Pero no había un mecanismo para obligar al rey. En su momento, sí, en la primera versión de la Carta Magna había un comité de varones que podían incluso ir y quitarle todas las propiedades al monarca si el monarca no cumplía, pero esto no tuvo una real aplicación. Consagraba principios estamentales únicamente para las élites de la sociedad feudal, pero al final no tuvo una aplicación en real, ¿no? Porque le faltaba una garantía y de eso es lo que se dieron cuenta, los mexicanos en el siglo XIX se dieron cuenta de eso, ¿no? De que podemos ir reconociendo derechos. En este caso se otorgaban derechos, el rey otorgaba derechos, porque los ingleses no tenían en ese momento el pensamiento, la filosofía del jus naturalismo. Aquí se entendía que era el rey graciosamente quien decidía otorgar derechos. El rey, representante de Dios en la tierra, otorgaba derechos, ¿no? Pero lo que no se preveía era una garantía de esos derechos. En México, bueno, se dieron cuenta de que sí hacía falta una garantía. Quizá primero los mismos ingleses, ¿no? Crearon una garantía con el habeas corpus, pero claro, la crean únicamente para la libertad individual. El habeas corpus era una garantía de legalidad de la libertad individual. Y en su origen, el habeas corpus solo protegía si había una detención ilegal. Era, muéstranme el cuerpo, tráiganme a la persona y se va a revisar si su detención es o no conforme a la ley. Si la detención era conforme a la ley, entonces ya no podía operar el habeas corpus y no importaba si esa persona estaba siendo torturada. Porque no iba más allá en sus inicios. Luego el habeas corpus fue evolucionando y protege no solo la libertad individual, sino que protege el derecho a la vida y el derecho a la integridad corporal, ¿no? Y llega a México dentro del amparo. Pero en la mayor parte de países lo tenemos fuera, ¿no? Hay un amparo y hay un habeas corpus. Aquí está dentro de la gran figura del amparo. Los mexicanos luego se dieron cuenta 1841 que hacía falta un mecanismo de garantía de derechos general, porque estaba el habeas corpus anglosajón y no había más. Y el habeas corpus incluso se había hipertrofiado en algunos países como Perú y Brasil, en donde sus constituciones del siglo XIX reconocían una carta de derechos y no tenían un mecanismo de protección frente a actos de autoridad. E hipertrofian el habeas corpus y dicen protege todos los derechos que están en la Constitución. En México se crea una garantía para proteger todos los derechos constitucionales, incluyendo la libertad individual, ¿no? Y todos los derechos protegidos por habeas corpus. Bueno, entonces, Inglaterra nos da este gran antecedente. La Carta Magna es digna, ¿no?, de estudiarse y de reflexionar sobre ella pasados cuántos siglos, ¿no? Estamos en el siglo XXI, esto es del siglo XIII. Es increíble, ¿no?, la trascendencia de un texto como este, pero luego, les digo, tienen que esperar, ¿cuántos siglos después? 5 siglos, para volver a tratar este tema de las libertades en Inglaterra. En este caso es el Parlamento, en la Petition of Rights, quien le dice al rey, oye, no nos has cumplido con las garantías de nuestras libertades que hemos heredado históricamente, sigues contrariando esas libertades, nos siguen cobrando impuestos exacerbados. El lenguaje de la Petition of Rights fue muy mesurado. Casi le dicen humildemente, venimos ante vuestra majestad a leerle la cartilla y a decirle todo lo que ha hecho mal, pero claro, con mucho respeto. Le recuerda que no se ha garantizado esta prohibición de que no se pueden cobrar impuestos si no es a través del Parlamento. Eso en Inglaterra existe desde 1297.
Se les recuerda la reiterada práctica de seguir cobrando a los súbditos el pago de impuestos, de préstamos, que si no se pagaban, entonces eran requeridos de manera ilegal, se les detenía, se les encarcelaba, se les privaba de la propiedad. Eso que la Carta Magna prohibía desde 1215, se les juzgaba por tribunales de excepción. Fíjense, ahora las constituciones prohíben los tribunales de excepción. Eso viene de toda esa historia, ¿no? Se le hace una serie de acusaciones al rey y se le hace luego una serie de peticiones, ¿no? Y luego viene el Bill of Rights. El Bill of Rights es un texto que también dicta el Parlamento inglés. Aquí ya no hay pactos entre determinada parte de la población y el rey. Eso era algo de la Edad Media. En la Edad Moderna es el Parlamento. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, yo les digo, la evolución fue histórica, la evolución fue pragmática. No fue una evolución basada en elementos racionales como Francia con la Ilustración o con el justnaturalismo. No hubo teorías, pues no tuvo un fundamento filosófico, sino que fue práctico. Y ya en el siglo XVII, después de la Revolución Gloriosa de 1688, encontramos el Bill of Rights, la Carta de Derechos. Hoy hablamos de cartas de derechos. Pues los ingleses son los que introducen este término en 1689, el Bill of Rights, una declaración que cierra el ciclo de documentos ingleses que se abre desde la Carta Magna de 1215. ¿No? Recordemos que la Revolución Gloriosa había sido un año antes, 1688, y que a partir de la Revolución Gloriosa se depone al último rey católico, que era Jacobo II, si no mal recuerdo, y aparece ya el Parlamento como el representante de la unidad política de Inglaterra. Aquí también se contienen, ¿no?, preceptos contra el abuso del poder del rey y se fijan derechos como, por ejemplo, el derecho de petición, que nosotros tenemos hoy en la Constitución, ¿no? Creo que es en el artículo 8 de la Constitución mexicana, el derecho de petición, la prohibición de imponer multas exageradas, penas crueles e inhumanas, viene también del Bill of Rights, que está en el artículo 22 de la Constitución mexicana, entre otras cuestiones, ¿no? La libre elección de los miembros del Parlamento, la libre discusión y discurso en el Parlamento, todo esto viene de 1688. Entonces vemos cómo se comienza a forjar la lógica de los derechos, ¿no? En ese momento ya hay como una pretensión, ¿no?, de que no sean libertades de unos pocos, sino que hay una pretensión incluso en Inglaterra de secularizar el derecho, ¿no? Hablamos de esa pretensión de secularizar el derecho, de transformar a las libertades estamentales en derechos individuales. Eso se comienza a ver en Inglaterra, y esos derechos individuales surgen bajo la lógica de limitar el poder del rey. Y en este caso, que ya es 1628, 1689, podemos decirlo con todas las palabras, limitar el poder del Estado. Los derechos nacen para limitar el ejercicio del poder. Luego nos vamos a Estados Unidos de América, ¿no? Estados Unidos de América, les decía en la clase de la mañana, nos da también un gran avance, ¿no? Además de que da la primera constitución escrita de la historia y que habla, ¿no?, de supremacía constitucional, y de todos los avances que nos da el constitucionalismo de los Estados Unidos, tienen otro mérito, y es que transforman a los derechos en derechos fundamentales. Ese concepto de derechos fundamentales podemos decir que viene de los Estados Unidos. ¿Qué entienden ustedes por derechos fundamentales? ¿Y cuál sería la diferencia con los derechos humanos? Es algo muy técnico, ¿eh? Y probablemente no tenga un impacto en cuanto a la eficacia de derechos. Pero ¿cuál entienden ustedes que es la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales? Sobre eso se discutió mucho en México con la reforma de 2011, ¿no? Porque la Constitución cambia el término de garantías individuales por el de derechos. Sí, Carolina. Buenas tardes. Perdón por interrumpirle.
Sí, pero tenía la noción de que derechos fundamentales son los reconocidos a nivel nacional. Los derechos universales, pues son, pues, internacionales, podría decir, universales. Entonces, engloban más territorios. Eso es lo que tenían la noción de la diferencia dentro de estos dos conceptos. gracias, Carolina. Sí, es una diferencia muy, muy técnica, ¿eh? No, no tiene, a mi juicio, no tiene así como un impacto en lo práctico. Pero se dice, bueno, los derechos humanos tienen un carácter más general, ¿no? Hablamos de un reconocimiento de derechos humanos como en abstracto prácticamente. En cambio, los derechos fundamentales son los derechos humanos que están recogidos o en la Constitución o en los tratados internacionales, ¿no? Esa sería como la diferencia. Por eso se decía que en México quizá era más oportuno hablar de derechos fundamentales que de derechos humanos, pero pues en la práctica yo no encuentro que esto traiga ningún tipo de consecuencia. Pero los Estados Unidos son los que nos dan, ¿no?, ese paso. Son los Estados Unidos de América los que acogen, recogen todos esos derechos que se venían emitiendo en Inglaterra desde la Carta Magna de 1215 y los van a poner en un texto constitucional. Entonces dan el paso de convertir a los derechos en derechos fundamentales, derechos que pasan a estar sancionados en una constitución, ¿no? Y le incorporan además que esa constitución va a ser la norma suprema del Estado. Es decir, los derechos pasaron de tener un reconocimiento legal, porque en la Petition of Rights, el Bill of Rights de Inglaterra, es el Parlamento el que recoge estos derechos, es un reconocimiento legal, a tener un reconocimiento constitucional. Les decía que además, si nosotros estudiamos la lucha de independencia de las 13 colonias de los Estados Unidos, vamos a ver que estos se basaron en un primer lugar en esos derechos que habían sido reconocidos al pueblo inglés. Y esto es antes de la Constitución, ¿no? Primero se tuvieron que independizar y luego cuando ya eran un Estado independiente, un Estado nuevo, dan una constitución, la primera constitución escrita del mundo, de la historia, y es una constitución constitutiva, crea un nuevo Estado. No, no es una constitución revolucionaria, sino constitutiva, va a crear un nuevo Estado. Ahí vemos un ejercicio directo de poder constituyente que crea de la nada un orden que no existía previamente. Pero antes de crear la Constitución y antes de plasmar los derechos en esa Constitución, tuvieron que independizarse. Y en esa independencia les digo que se basan en una primera etapa en los derechos que fueron reconociéndose históricamente al pueblo inglés. Entonces, en una primera etapa hablan del principio de la ley de la tierra. Yo les dije, ¿qué le dijeron a la corona? Pues estos impuestos que nos mandan a pagar principalmente del té y del timbre, no tienen su origen en una ley parlamentaria en la que nosotros hayamos participado. No pueden haber impuestos sin representación, ¿no? La corona les dice, pues el principio de soberanía del Parlamento, ustedes tienen representación virtual aquí. Entonces, ante esto, los colonos ingleses, porque es que no eran de otra nacionalidad, eran ingleses que estaban de este lado del Atlántico, tuvieron que abandonar la defensa de sus libertades de conformidad con el derecho inglés y recurrieron a lo que estaban haciendo los franceses, ¿no? Que en ese momento en Francia, en Europa, en la misma Inglaterra ya se estaba hablando de justnaturalismo, de ilustración, y vuelven la vista a una justificación filosófica, algo que no tuvieron los ingleses en su lucha en contra del ejercicio despótico del poder. Los ingleses fueron luchando pragmáticamente. Los estadounidenses intentan justificar su lucha a partir de lo que había hecho Inglaterra, ven que no les hacen caso, entonces dicen, ok, vamos a ver qué están haciendo los franceses, ¿no? Y se fijan principalmente en el justnaturalismo, ¿no? Sabemos que ese justnaturalismo está cargado de una visión antropocéntrica, les decía en la mañana, que se funda, ¿no?, en el individuo. Quizá en ese momento no se hablaba de dignidad humana, hoy sí. En ese momento se hablaba de la naturaleza del hombre, ¿no? Se funda en esto.
Los ingleses establecen entonces el principio de la soberanía parlamentaria y con ello el papel del Parlamento como defensor de derechos. Y en Norteamérica los colonos ingleses lo que hacen es percibir al Parlamento como una amenaza frente a los derechos. Para los ingleses el Parlamento era el protector de sus derechos, para los colonos ingleses en América era la amenaza de los derechos. Y es por eso que cuando se independizan los norteamericanos, lo que hacen es poner una norma por encima del Parlamento. Para ellos el Parlamento debía ser controlado. El Parlamento es poder político también, ¿no? Los ingleses luchan contra un poder político despótico a través de fortalecer el Parlamento. Los norteamericanos, que son ingleses radicados en América, dicen, no, es al Parlamento al que tenemos que controlar y por tanto vamos a poner una norma por encima de la ley. Y es de ahí donde surge el concepto de supremacía constitucional y posteriormente la facultad de controlar la constitucionalidad de las leyes. Ahora, en cuanto a los derechos, les decía que plasman sus derechos en una constitución, aunque siempre les digo, en Estados Unidos esto no se hizo de manera inmediata. La Constitución de los Estados Unidos, en su texto original de 7 artículos, no contiene Carta de Derechos. En su texto original, los colonos ingleses que forman los Estados Unidos de América solo dan una constitución para separar el poder. 2 años después, esa constitución es de 1787, 2 años después se dan cuenta de que a su constitución le hace falta la otra parte. Tiene separación de poderes, pero le hace falta la Carta de Derechos. Eso que los ingleses llamaban Bill of Rights. Y 2 años después, en 1789, comienzan a discutir su Carta de Derechos, que son las 10 primeras enmiendas que se aprueban en 1791. Entonces, Estados Unidos gira en torno a todo esto también, ¿no? Y me refiero a Estados Unidos como primero las 13 colonias que se independizan y que forman los Estados Unidos. Si ustedes dan una revisión somera sobre los textos que llevan a la independencia, encuentran la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, son casi coetáneos, ¿no? Una es del 12 de junio y la otra del 4 de julio de 1776. Pero en ambos textos queda claro cómo los Estados Unidos de América dieron la vuelta, o sea, vieron hacia el justnaturalismo racionalista de los franceses. Quisieron hacer su revolución basándose en el antiguo derecho inglés. La corona no les dio la razón, les dijo, ok, soberanía parlamentaria, paguen impuestos y se acabó. Palabras llanas. Entonces ellos ven hacia el justnaturalismo, hacia las filosofías francesas, hacia la proclamación de que el hombre tenía derechos naturales que le son inherentes y llaman a la independencia de Gran Bretaña. Basándose en eso, nosotros tenemos derechos naturales que están antes de la ley del Parlamento, por encima de la ley del Parlamento. Es a eso lo que se le llama justnaturalismo. Y es un justnaturalismo racionalista que en Estados Unidos se ve medio difuminado, porque aquí lo que decían es, nosotros tenemos derechos desde un sentido no teológico, sino racional. Aunque en algún momento se llega a hablar de que los hombres son creados por Dios, entonces como que vuelve el justnaturalismo teológico un poco, aquí se ve un poco liado, ¿no? En el constitucionalismo inicial de los Estados Unidos de América. En la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, si nosotros leemos su artículo primero, encontramos que ahí se establece que todos los hombres poseen determinados derechos que les son inalienables. Ese es justnaturalismo. Los derechos le pertenecen al hombre, se decía, por su propia naturaleza. Justnaturalismo. Y de esos derechos el hombre no puede ser desposeído, ¿no? Tales como la vida y la libertad. Si nosotros lo vemos, ¿no? Este es 1776. Si lo vemos más de 2 siglos después,
casi 2 siglos y medio después, ahora estamos volviendo al justnaturalismo. Hay una vuelta al justnaturalismo. Esa vuelta se da en historia mundial a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se vuelve la vista al justnaturalismo. Se dieron cuenta de que un positivismo radical no era lo que se necesitaba en la historia, ¿no? Y se vuelve la vista al justnaturalismo. México vuelve la vista al justnaturalismo principalmente tras la reforma del año 2011, ¿no? Ese concepto de derechos inalienables. Esta declaración de los derechos del buen pueblo de Virginia tuvo su referencia en el Bill of Rights de 1689, eran ingleses. Lo que conocían era el derecho inglés. La diferencia es que la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia es una auténtica declaración de derechos. No es un documento que recoge derechos del Parlamento, como si lo fue el Bill of Rights de 1689. Y ahí ustedes pueden encontrar muchísimos derechos que están en el constitucionalismo de hoy día. Por ejemplo, los derechos procesales, como la acusación, el derecho a la defensa, juicio rápido por jurados, que es la judicium parentium de la ley de la Carta Magna Inglesa, ¿no? Todo esto está en la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia. Se prohíben penas crueles e inhumanas, se protege la libertad de expresión y se habla de algo que fue muy protegido durante la época revolucionaria de los Estados Unidos, que es la libertad de religión. La libertad de religión fue, o la protección de la libertad religiosa, muy compartida por el modelo francés, también fue una piedra angular del constitucionalismo de los Estados Unidos de América, fue uno de sus pilares básicos. ¿Por qué? Porque muchos colonos salían de Inglaterra por la intolerancia religiosa que había en aquellos momentos, y por eso en Estados Unidos es tan importante que en su Carta de Derechos está en la primera enmienda. La primera enmienda de 1791 refleja la impronta del justnaturalismo secular. Habla de libertad religiosa, ¿no? Si ustedes revisan las enmiendas, ¿no?, de los Estados Unidos de América, ahí de lo primero que se habla, entre otras cuestiones, es de la libertad de religión. Es un nuevo catálogo de derechos lo que vamos a encontrar en el constitucionalismo de los Estados Unidos de América, en donde queda más clara la influencia del pensamiento liberal, ¿no? Se introducen derechos de libertad que ponen en el centro al individuo frente al poder del Estado. Y es que los derechos de corte liberal, ¿no?, tienen esa lógica con la que nacen los derechos, que es limitar el ejercicio del poder. Es más, lo que exigen es una abstención del Estado. No son derechos que surgen frente a los otros individuos, no. Son derechos que surgen frente al ejercicio del poder. Y que le dicen, Estado, tú aquí no puedes actuar. Implican una abstención. Son los derechos civiles y políticos. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América encontramos nuevamente la marcada influencia del justnaturalismo racionalista. Vuelven a afirmar los Estados Unidos en la Declaración de Independencia que los hombres son creados por igual y dotados por el Creador. Y ahí es donde yo digo, parece justnaturalismo teológico más que racionalista, ¿no?, de ciertos derechos que les son inalienables, ¿no? Y ahí habla de la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Se utiliza el término de inalienables, derechos inalienables, como sinónimo de derechos naturales. Entonces, el hombre es creado igual, son creados iguales y están dotados por el Creador de derechos inalienables. Esto quiere decir derechos naturales. ¿Qué significa? Que son derechos que no se pueden enajenar, que no se pueden transmitir, de los cuales el hombre no puede ser desposeído. El constitucionalismo de los Estados Unidos de América entonces nos deja clara esta cuestión de cómo surgen los derechos, pero también nos deja clara otra cuestión. Yo les decía, los derechos surgen como
límite al ejercicio del poder, pero también como una forma de legitimar la existencia del poder. ¿Por qué se legitima la existencia de un poder? Cuando surgen los estados modernos, pues era uno de los elementos del Estado: territorio, población y soberanía. La soberanía implica el ejercicio de un poder político que en su momento Hobbes sostenía que debía ser absoluto, indivisible. Luego estamos hablando de 1776, ya ha habido una evolución, ¿no? Porque se ha visto que ese ejercicio del poder público absoluto e indivisible es completamente indeseable, ¿no? Ya se vieron las monarquías absolutas de Europa. Entonces, en Estados Unidos comienzan a buscar otra forma para legitimar el poder y vuelven a la teoría del contrato social. Claro, en la teoría del contrato social, no la de Hobbes, sino la de Locke, la de Rousseau, lo que nos dicen es que el hombre instituye un gobierno, el hombre vive en un estado de naturaleza en donde goza de todas las libertades y en donde el hombre tiene que buscar cómo sobrevivir, ¿no? Llega un momento en que decide ceder parte de sus libertades para crear una comunidad política, que es el Estado, y que ese Estado le garantizase, ¿no? La protección de libertades que él considera que son fundamentales, como la vida, la libertad, la propiedad, la seguridad. Esto lo que nos dice es que el gobierno, o el Estado, mejor dicho, se instituye entre los hombres como poder legítimo, con el consentimiento de los gobernados, únicamente para garantizar derechos. Esa es la teoría del contrato social que utilizan los colonos ingleses que están en Norteamérica, que sirve de base para justificar que se va a crear un gobierno. Es ahí donde vemos ese otro papel de los derechos como legitimadores del ejercicio del poder político. Es más, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América se reconoce que para garantizar derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, y que una vez que la forma de gobierno sea destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios. Entonces, habla del derecho de revolución, incluso, ¿no? Algo que en ese momento ni siquiera era palpable, ¿no? En la historia, es decir, hay un derecho, se reconoce un derecho a la revolución. ¿Por qué? Porque la única finalidad del gobierno, que hoy día parece que la única finalidad de los gobiernos es enriquecerse y abusar del poder, parece que volvemos a las monarquías, pero ahora en sistemas presidenciales. Como dijo en una opinión consultiva la Corte Interamericana, en algunos países los sistemas presidenciales son muchos más autoritarios que las monarquías más absolutas que nos podamos imaginar, ¿no? Eso es como lo que le pasó a los franceses con Napoleón. Parece que no justificamos ahora un gobierno, no lo legitimamos. Legitimamos a los gobiernos hoy día únicamente porque llegan a través de procesos electorales, ¿no? ¿Qué se dice? Ah, no, fue electo por el pueblo ese gobierno es legítimo. Se nos olvida que la legitimidad del ejercicio del poder político tiene que estar en los derechos, ¿no? Y por eso el concepto de democracia que tenemos es un concepto que todavía no se ha acabado de cuajar, porque pensamos muchas veces en la democracia únicamente como elecciones, ¿no? Y ese es el piso de la democracia, pero la democracia está indisolublemente unida al reconocimiento y garantía de derechos, a la protección de los derechos. Y ahora nuestra Carta de Derechos es mucho más amplia que los derechos de libertad, ¿no? Los derechos de libertad o de primera generación. Entonces, la Constitución de los Estados Unidos también, ¿no? Ya les digo, en un momento determinado, a partir de 1791, comienza a tener una Carta de Derechos a través de sus enmiendas,
Y ahí vemos también, ¿no?, cómo se sigue construyendo el círculo de lo que se inicia desde Inglaterra en 1215. Y luego está Francia. Francia es un punto al que siempre tenemos que volver cuando se hable de derechos. La gran diferencia de Francia con Inglaterra, son dos países europeos, no podemos comparar a Francia con Estados Unidos porque Estados Unidos no vive una monarquía absoluta. Francia sí, y la diferencia con Inglaterra es que Francia rompe abruptamente con el régimen anterior. Inglaterra lo fue haciendo poco a poco, a través de los siglos, no a través de los años, a través de los siglos. Francia rompe completamente con la tradición histórica de la monarquía. Tuvo Francia también una impronta jus naturalista, ¿no? Estuvo influenciada por las ideas de la doctrina del jus naturalismo. Reconoce al hombre como titular de derechos que son anteriores al Estado. Es por eso que los derechos se erigen como un límite para la actuación del Estado. Los derechos son anteriores al Estado, fundamento para la existencia del Estado. Si ustedes leen la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es precisamente el texto que produce la Revolución Francesa, fíjense, la Revolución de los Estados Unidos lo que produce es una constitución. Francia no da una constitución de manera inmediata a su revolución. Francia da una declaración de derechos antes de la constitución. Estados Unidos se independiza en 1776, o se crea, ¿no? Y en 1787 da su constitución sin declaración de derechos. Esta viene en 1791 y Francia no es a la inversa. Francia pone los derechos en primer lugar. 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el artículo 2, queda claro lo que yo ya les decía, la legitimidad de un gobierno, eso que está en la teoría del contrato social, está en que proteja derechos. Esa es la legitimidad del gobierno. Los dicen los franceses, la finalidad de toda asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. De eso nos hemos olvidado completamente a día de hoy. Es que parece que nos da igual. Si es que ahora no elegimos ni legitimamos nuestro gobierno porque proteja más o menos derechos. Nuestras razones de elegir hoy son otras. No sé muy bien en algunos países cuáles serán, pero no valoramos ni medimos ni controlamos a un gobierno porque proteja más o menos derechos. Eso se ha visto reflejado incluso en países europeos, en donde ha dado igual la protección de derechos que se da por parte del poder político. Esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no fue un ordenamiento constitucional, les vuelvo a decir, no organiza políticamente al Estado, es una declaración de derechos. Francia se da su primera constitución escrita en 1791. Pero lo relevante de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es que ella misma ya reconoce en su artículo 16 que un Estado solo tiene constitución si garantiza derechos y se asegura la separación de poderes. Eso nos lo dice Francia desde 1789. Nos da los ejes fundamentales del constitucionalismo. Ahora, ¿por qué limitan el poder a través de derechos? ¿Por qué se formulan los derechos? ¿Por qué se da esa formulación, ¿no?, de derechos como límite para el ejercicio del poder? ¿Por qué se limita el poder a través de derechos y no a través de normas? ¿Por qué no? La razón es eso que yo les vengo diciendo de antemano, por el justnaturalismo racionalista. ¿Por qué se habla de derecho natural? Que pone el centro del pivote en el individuo, en el hombre. Y se formula el derecho natural como facultades que el individuo puede hacer valer para protegerse de la colectividad. Y todos los doctrinarios que fueron hablando de justnaturalismo, John Locke, ¿no?, del siglo XVII, John Locke vivió principalmente en el siglo XVII, inglés,
siglo XVII. Él vivió todo esto, Petition of Rights, Revolución Gloriosa, Bill of Rights. John Locke habla de los derechos como un factor importante de legitimidad del poder político. Ese concepto de legitimidad nos dice de aceptación del poder político por parte de la comunidad. Y nos dice que las declaraciones de derechos son la condición sine qua non para que exista la organización política, para que el hombre decida someterse, ahora diríamos la persona, decida someterse a la organización política, precisamente porque se les ha reconocido como titulares de derechos que son inalienables y que son inviolables. Fíjense, hablamos de declaraciones de derechos, esto denota su eficacia, es declarativa, eso es lo que se decía en esta corriente filosófica. Cuando se declaran derechos, no se están constituyendo derechos. Se deja atrás la concepción de privilegios graciosamente concedidos por el Estado o por el monarca. Se están declarando derechos. Eso significa que el derecho ya existe y que el Estado solo los va a reconocer. Incluso cuando los reconoce a través de una constitución. Y por eso es que son idóneos para limitar el poder del Estado, porque existen antes del Estado y porque la finalidad legítima del Estado es proteger estos derechos. Y eso es algo que les digo que volvió México en 2011. México en 2011 recoge en el artículo primero el término reconocimiento de derechos. Y antes, ¿qué decía la Constitución? ¿Se acuerdan qué términos se utilizaban en el artículo primero de la Constitución antes del 2011? Sí. Hola, doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Son las garantías individuales otorgadas o reconocidas por el Estado, ¿no? Exacto. Antes decía otorgar, otorgaba. Primero, sí. El Estado Después otorgaba. reconocidas, pero eran las garantías individuales, ¿no? Sí, el término era, hay una cuestión rara, ¿no? Garantías individuales, porque creo que viene del derecho inglés, del derecho francés, perdón. Pero claro, el punto es que se otorgaban esas garantías o derechos, porque sí eran derechos, no garantías, ¿no? Y yo creo que quedó claro ahí, les dije en la Carta Magna reconoció determinadas libertades, pero no garantías. Una cosa son las libertades o derechos, otras las garantías. Eso ya en México queda claro, pero el término otorgar y reconocer es lo que nos dice, ¿no? Cómo México vuelve la vista hacia el justnaturalismo. Y hasta toda esta concepción de derechos anteriores al Estado que tenía luego el positivismo, ¿no? Porque luego la corriente positivista agarra para sí, toma para sí esta concepción que existió, ¿no? En la Edad Media, incluso en el Estado moderno, de que el Estado otorga. Primero era el monarca el que, por su gracia o su merced, otorgaba determinadas libertades. Y luego, con la filosofía del justnaturalismo en Inglaterra, en Francia, se comienza a decir, no, nadie otorga, aquí reconoce. Y la teoría del contrato social lo deja clarísimo, ¿no? No existiría Estado si la persona no tiene previamente derechos. ¿Por qué? Porque la ficción es, yo renuncio a una parte de mis derechos para que el Estado me proteja aquellos que yo considero fundamentales, ¿no? Si yo no tengo derechos a los cuales renunciar, entonces no se formaría el pacto social. Entonces es esa, ¿no? La dinámica que se da en cuanto a la creación de la organización política del Estado. Vemos incluso cómo las declaraciones de derechos fueron aprobadas antes que las constituciones. 1215, 1628, 1689, Francia, 1789, dan primero una declaración de derechos y luego una constitución. Estados Unidos es el que lo hace a la inversa. Crea constitución y luego derechos. Pero el resto, primero son las declaraciones de derechos y luego son las constituciones. Hay una prioridad de la declaración de los derechos en el plano temporal. Hoy día vemos más difuminada esa diferenciación temporal, ¿no? Porque la mayor parte de constituciones
contienen su propia Carta de Derechos. Francia hoy día no tiene una Carta de Derechos distinta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esa es su Carta de Derechos, la de 1789. Hoy día el resto de constituciones ha ido perdiendo, ¿no?, esa diferenciación corporal. La mayor parte de constituciones tiene su Carta de Derechos y nosotros revisamos incluso la Constitución mexicana, aunque aquí se ha hecho un poco un desorden ahí, por algún lado. Han ido mezclando la parte dogmática y orgánica, pero pueden identificar una parte dogmática, una parte de derechos que está antes de la regulación de los poderes, ¿no? Hay otras constituciones que quizá lo tienen incluso más claro, pero en México también lo encontramos. Generalmente las declaraciones de los derechos van antes, están en el inicio del texto, y eso tiene un significado simbólico. ¿Qué nos dice? Que los derechos, declaraciones, el término declarar, no es reconocer, van antes. Nos dice que la Constitución, que un Estado no solamente es separación de poderes, sino que es, antes que todo, declaración de derechos, ¿no? Esto es algo obvio, pero que nos destaca la importancia de los derechos en el surgimiento del Estado, en la legitimidad del establecimiento del Estado y como límite para el ejercicio del poder. Entonces, el justnaturalismo fue imprescindible para que llegáramos a esa concepción. Ahora, ¿qué pasó? Pasó que desde finales del siglo XVIII se elevaron fuertes críticas en contra del justnaturalismo. Fueron muchísimas las críticas, especialmente frente a la concepción de los derechos como derechos naturales. Consideraba que esto era irracional y carecía de sentido. Escuchaba una vez a Lucio Pegoraro, eso es positivismo, ¿no? Lo que dice el justnaturalismo es irracional. No tiene sentido decir que los derechos le pertenecen ya a la persona por ser persona. Dice Lucio Pegoraro hoy día, ¿no?, en el siglo XXI, hombre, es que muy bonito queda en el texto el justnaturalismo y muy bonito queda decir que un inmigrante tiene, por ejemplo, el derecho a la salud cuando se va a un estado de inmigrante, ¿no?, un extranjero que es ilegal, se va a un estado y no puede acceder al derecho a la salud porque la ley no se lo contempla. Tiene el derecho por ser persona, pero ¿cómo lo hace efectivo? O en aquellos países en los que se prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, ellos dicen tenemos el derecho, pero si la norma no lo reconoce, eso no es efectivo, ¿no? Dice Lucio Pegoraro, hay que ser pragmáticos, el positivismo es lo que vale, ¿no? Pero claro, si somos sumamente positivistas, pues no pudiéramos tener interpretaciones que han abierto el pórtico a reconocimiento, ¿no?, de derechos que no están en la norma, pero que se pueden interpretar. Ahí hay todavía una pugna, ¿no?, entre positivismo y justnaturalismo. El principialismo es justnaturalismo, es una vuelta en justnaturalismo, el neoconstitucionalismo, ¿no? Es una vuelta, aunque ahí hay todavía también autores que dicen, oye, yo no soy justnaturalista, soy postpositivista, como Manuel Atienza, ¿no?, que habla de postpositivismo más de justnaturalismo. Entonces, una forma nueva de concebir el derecho, ¿no? Entonces, se decía, el justnaturalismo es irracional. Y es más, se decía, el justnaturalismo es una abstracción que sirvió únicamente para defender los intereses de una clase social, la burguesía. El individualismo, ¿no? Y se obligan del contexto. Se obligan de la persona en concreto, ¿no? Marx es uno de los autores que más se opuso o criticó al justnaturalismo, ¿no? Porque los derechos que surgen en esta época, todos esos derechos que encontramos en este relato que yo les digo, son derechos de corte liberal, derechos de libertad, implican una abstención por parte del Estado, yo como individuo frente al Estado, pero también son derechos que no crearon una igualdad. Se basaron en el plano de la desigualdad. Yo siempre les digo, la Revolución Francesa llevaba como uno de sus lemas la igualdad, pero claro, la igualdad formal, la misma ley para todos, para todas, pero no la igualdad material, no la igualdad en la práctica. No tomaba en cuenta el contexto, y en los derechos políticos esto fue evidentísimo, ¿no?, la desigualdad que se creó. Todas esas críticas abonaron entonces el camino para que
la teorización de los derechos comenzase a ser dominada por la teoría positivista, ¿no? Poco a poco se deja de hablar de derechos naturales para hablar de derechos subjetivos. El concepto de derechos subjetivos son derechos otorgados por el ordenamiento jurídico, ¿no? Ese es el positivismo. Eso es lo que tuvo México hasta 2011. Y fue un pensamiento que domina durante el siglo XIX y XX. Los positivistas, a diferencia de los naturalistas, que nos dicen, el derecho no existe si no está en la norma, ¿no? Lucho Pegoraro es lo que defiende, ¿no? Si esto no está en la norma, no es derecho. Hans Kelsen, en la teoría pura del derecho, ¿no? Decía que si queríamos hablar de derecho como ciencia, como ciencia jurídica, ¿no? Porque luego se discutía si el derecho era o no ciencia, ¿no? Pero si queremos hablar del derecho como ciencia jurídica, tenemos que hablar de derecho positivo. Eso decía, ya sea un derecho estatal o un derecho internacional. Ver al derecho como un hecho neutral, abstraído completamente de valores, ¿no? Eso es lo que se hablaba por parte de juicios de valor. La teoría pura del derecho es por lo que propugna, ¿no? ¿Tenían razón? En buena parte tenían razón. Lo que pasa es que producto, ¿no?, de esta nueva forma positivista de ver a los derechos, también se crearon situaciones indeseables, ¿no?, en donde el derecho era aquel que estaba en la norma con independencia de su contenido. No se iba más allá de lo formal, ¿no? Y eso justificó que pudiésemos considerar como Estado de Derecho a un sistema como el de la alemana nazi. ¿Por qué? Porque no importaba el contenido del derecho, únicamente importaba lo formal. Y se acuerdan, ¿no?, de los juicios de Nuremberg y todo lo que se generó de si una persona que había cumplido con lo establecido en la norma se podía considerar exonerada de un delito por el deber, ¿no?, del cumplimiento. Se me olvida ahorita el término, pero si yo tengo que acatar lo que me manda un mi superior o el ordenamiento jurídico sin hacer juicios de valor, entonces pues, no soy culpable del delito en el que pueda haber incurrido. Se decía como un ejemplo, un soldado que se puso en el muro a disparar contra cualquiera que quisiera cruzarlo. Entonces se decía, si la norma le ordena hacer esto, tiene el deber de cumplimiento ciego de la norma o tiene que haber una valoración por parte del agente ejecutor, ¿no? Y eso es lo que no se tomó en cuenta durante el tiempo del positivismo. Entonces, los positivistas lo que critican es el yo portador de derechos inalienables, ese énfasis que se hace en la individualidad como fundamento liberal de los derechos. Tenemos todavía mucho resabio, ¿no?, de ese individualismo en la configuración de los derechos, aunque hoy día hemos avanzado hacia derechos colectivos, derechos sociales, derechos culturales, derechos del medio ambiente, ¿no? Ha habido un avance, incluso en la fundamentación de los derechos ha habido un avance. Hoy no es tanto una fundamentación, o bueno, sigue siendo tanto una fundamentación antropocéntrica, pero no es única. Hay nuevos derechos que tienen su fundamento en el biocentrismo, en los derechos de la naturaleza, no tanto en la persona, en la dignidad humana. Ha habido una evolución para superar, ¿no?, una visión individualista de los derechos. Ha habido una evolución también para superar la visión naturalista tan ligada con los postulados liberales propios de la burguesía, ¿no?, para ver pues intereses más comunitarios, que es lo que propugnó en su momento el socialismo. Entonces, en sí, si nosotros queremos encontrar, ¿no?, la lógica de nuestros derechos, creo que lo vamos a encontrar en esa parte. Más allá de si ya los derechos de corte liberal han tenido una evolución
más allá de si no nos podemos centrar en un individualismo, mucho menos hoy que hablamos de una globalización y no de una multiculturalidad, sino de una interculturalidad. El punto, el meollo, la cuestión principal, la médula, la encontramos en ese nacimiento o ese surgimiento, esa pervivencia de los derechos como límite para el ejercicio del poder. Y es eso sobre lo que yo quiero, siempre les invito a razonar, ¿no? Hasta dónde realmente los derechos hoy día están siendo reconocidos y garantizados como un límite para el ejercicio del poder. ¿Se mantiene o no se mantiene esa racionalidad? Creo que incluso en algunos países, fíjense, Alemania comienza a hablar y dice, no solamente se tienen que esgrimir frente al ejercicio del poder político, también los derechos tienen que esgrimirse de manera horizontal, ¿no? Y comienza a hablar de la Wirkung, de la eficacia horizontal de los derechos frente a particulares. Sabemos que también los particulares pueden estar en una posición superior, ¿no?, a otras personas y pueden crear, ¿no?, pueden menguar, pueden vulnerar derechos. Y luego esto ha venido, ¿no? En el caso de México creo que también a partir, no sé si fue en 2011 o 2013, que se incorpora esta eficacia horizontal de derechos que se protege incluso a través del amparo en determinados casos concretos. Entonces, este es el planteamiento que yo les dejo con relación a los derechos. Desde luego, los derechos políticos surgen dentro del mismo contexto. Lo que pasa es que por su propia naturaleza, los derechos políticos han tenido una configuración más radical, ¿no? Desde la Francia post-revolucionaria, pasando por también la revolución de los Estados Unidos de América, hemos visto cómo estos derechos tienen un corte muy sesgado, ¿no? No son derechos universales, sino que se unen con el concepto de Estado-nación, con el concepto de ciudadanía. Es algo que debemos también replantearnos a día de hoy, si efectivamente tienen todavía cabida o se justifica a día de hoy con el nivel de globalización que tenemos, con los nuevos conceptos de soberanía que manejamos, sí se justifica que el ejercicio de los derechos políticos vaya unido en ese binomio de ciudadanía, ¿no? Derechos políticos, ciudadanía. Esto viene del Estado-Nación, esto viene de los nacionalismos, esto viene de la Francia postrevolucionaria. Fue una forma también de empoderar a la burguesía, de responder a las necesidades, a los postulados de esta clase social. ¿Quién podía tomar las decisiones políticas en Francia? Luego que se habla de ya no haber una monarquía que acapare todo el poder político, vamos a elegir asambleas legislativas, primero una asamblea constituyente, luego el parlamento. ¿Quién va a elegir y poder ser electo? Pues solamente aquella parte de la sociedad que tenga un determinado patrimonio, burguesía. Excluyente, además, por razón de sexo. Hombres mayores de 25 años con un determinado patrimonio. Luego se dijo hombres mayores de 21 años. No importa el patrimonio, pero siguen siendo hombres. Dicen que ese sufragio universal, a partir de 1793, era sufragio universal masculino. Aunque claro, también ya habría que preguntarse qué tipo de hombre es el que participaba en estas elecciones. Los derechos políticos han sido más sesgados, han estado más sesgados. Ahí la desigualdad se ha notado y se sigue notando hasta el día de hoy. Y pues hay que seguir trabajando, ¿no?, desde ese punto. Entonces yo lo dejaría hasta aquí. No sé si alguien quiere hacer alguna participación. Y bueno, si no, daríamos por cerrada la sesión para no cansarles tanto. Pues les agradecería su participación, el estar aquí,
el participar siempre en los cursos de la Escuela Judicial y pues ya nos seguiríamos viendo en otras sesiones. Pero les invito, ¿no?, a reflexionar sobre estos temas. Sí, Laura. Una clase, como siempre, histórica, agradabilísima y siempre llena de datos, muy bonita. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Me agrada mucho volverte a ver, ¿eh? Me encanta a mí también. Estoy retomando todas mis amistades de los diplomados. Es que le decía yo al doctor Abelardo que ya, como las estampitas, todos ya los tengo. Entonces, qué bueno que ya haya nueva opción. Ah, sí, ahora tenemos el de Derechos Humanos, que está también muy interesante. Ah, pues Creo al que se siguiente. abre próximamente, en febrero, y pues para ver si te vemos también por ahí. Bueno, pues muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias, bye. Gracias, Bye. igualmente. Hasta luego.